¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido. En el día de hoy te mostraré nuevas imágenes que han sido desveladas en la página principal de Poppy Playtime. Dichas imágenes deben tener relación con el Chapter 3 y que veremos todas y en detalle. Y sin más demora, let's go. Lo primero que tienes que hacer es irte a la página de Poppy Playtime para darte cuenta de que existe una nueva pestaña llamada Rewards, recompensa. Esta sección básicamente nos dice que ahora puedes aprovechar mucho más tus compras o transacciones la próxima vez que quieras conseguir un peluche, ropa, entre otras que se venden. Al ir más abajo te explica un poco más acerca de cómo funciona. Por ejemplo, registrar una nueva cuenta te da 25 puntos gratis, así de simple. Y te preguntarás, ¿para qué te sirven los puntos? Para esto que está acá, vas completando las misiones y te dan puntos, y esos puntos te dan recompensas. Ahora pasemos a analizar estas imágenes. Huggy Wuggy, Mommy Longlegs, Kissy Missy, Bunzo el conejo, el dinosaurio Bron, PJ Pocapilar, la muñeca Poppy y Boggy Bot. En todos estos dibujos están pintados en algunas paredes de la fábrica de Playtime Co. Presumiblemente estas paredes podrían estar relacionadas con las paredes de Playcare, el cuidado de niños del Chapter 3. Y ahora bien, si te diste cuenta, estos dibujos ya los conocemos y han sido presentados en otras partes, como por ejemplo, el de Huggy Wuggy fue presentado en un cartel, el de Mommy Longlegs fue presentado en un cuaderno, así como también el de Kissy Missy. El de Bunzo el conejo, al menos de lo que tengo de memoria, es la primera vez que vemos este dibujo y me recuerda bastante a la vez en la que Bunzo nos atrapa con su jumpscare. Es prácticamente la misma escena. El dinosaurio Bron, también teníamos el arte conceptual oficial de este dinosaurio. De PJ Pocapilar ya lo conocíamos de uno de los carteles del Chapter 2. La imagen de Poppy está basado en el dibujo de la tienda principal de Poppy Playtime. Y por último, la imagen de Boggy Bot está basado en uno de los carteles donde aparecía él en el Chapter 2. Ahora bien, de los 8 dibujos que nos presentaron, también tenemos 2 más. El primero es el de la mamacita araña que salía al principio de la página y el otro es de Huggy con Kissy, que al verlos podemos saber de que se trata de una relación amorosa de estos dos personajes, que son el uno para el otro y que se quieren bastante. De estas imágenes quise ver si existía alguna relación entre sí y esto fue lo que obtuve. Estas 4 imágenes tienen relación ya que comparten la misma pared con fondo de color verde, por lo tanto estos dibujos pueden pertenecer al mismo espacio o la misma habitación. A estas 2 imágenes comparten similitudes con la pared de color celeste. A esto también podríamos sumar a Bunzo el conejo, que difiere un poco más del celeste, pero que podría tratarse por el deterioro del mismo. Por consiguiente, estos dibujos podrían pertenecer a una misma sala o habitación. Estas 2 imágenes guardan cierta relación con una pared de color naranja, y si bien es cierto es que el naranja es más oscuro que el otro, lo que me causa curiosidad es que guarda relación justamente con Poppy y con Huggy, los protagonistas del Chapter 1, y que esta pequeña coincidencia de que estén los dos juntos podría significar que quizás estén del mismo bando y nos ayuden para más adelante. Un aspecto que debe ser bastante curioso es que ahora tienes más imágenes de la mamacita. Y ese sería el video mostrando imágenes que podrán tener relación con el Chapter 3 de Poppy Playtime. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.